presenta el tema del día. Las 9 de la mañana con 13 minutos. Estamos iniciando nuestra entrevista de hoy en el tema del día. Y en el tema del día de hoy hablamos un poco de arte y de cine, cinematografía también. Bueno, hace poco en la ciudad de Ibarra se estrenó el cortometraje Esculpiendo Fe, una película de Carlos Aguilar, productora RC, Producciones de Ibarra. Y este cortometraje tiene mucho que ver con la tradición de San Antonio de Ibarra, con lo que es esa ancestral capacidad del tallado en madera. Y habla de una historia precisamente de uno de los máximos exponentes de este arte plástico, como es Jorge Luis Villalba, que es nuestro invitado el día de hoy. Con mucho gusto lo recibimos. Jorge Luis, bienvenido, para hablar un poquito de este cortometraje que quienes lo vimos lo catalogamos que es muy bien elaborado, muy bien hecho y que es necesario que la gente se entere para que pueda mirar, pueda entrar al canal de YouTube y pueda seguir compartiendo ese contenido de esta película, este cortometraje. Jorge Luis, buenos días, bienvenido. Háblenos de esto, cómo se concibió este cortometraje, cómo así surgió la idea. Por favor, muy buenos días. Buenos días, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Respecto al tema del cortometraje, en realidad fue una propuesta del periodista Carlos de Aguilar, porque él estaba haciendo estudios en Argentina, en la Universidad Católica, y necesitaba hacer su tesis. Y él vio un proyecto, creo que había conversado con las personas que dirigían su tesis, Claro. y les pareció muy interesante el tema por lo que usted dice, ¿no? Por el tema ancestral, por la historia que tiene nuestro pueblo en el tema de la talla de madera, pues porque ya somos un pueblo reconocido a nivel mundial. Claro. Entonces, él hizo un planteamiento y parece que le aceptaron. Entonces, un día me llamó porque alguna vez habíamos hecho alguna entrevista en mi casa y ya teníamos alguna amistad. Entonces me hizo la propuesta y a mí me pareció interesante porque son maneras también de mostrar a nuestro pueblo a nivel mundial en este caso, y porque este cortometraje ya está en las redes, entonces cualquier persona lo puede ver. Claro. Entonces es muy importante mirarlo porque como le comentaba fuera de cámaras, aunque en este largometraje solo se ve 22 minutos, en realidad las filmaciones fueron largas porque prácticamente la escultura... las cámaras la vieron, o sea, desde el comienzo hasta cuando sí, finalizó. casi todos los procesos, sí, doctor. Ya vamos al tiempo que se demora en tallar ese hermoso Cristo que es centro del cortometraje. Pero ¿cómo nace la idea? ¿Por qué le escogen a Jorge Luis Villalba? Sí, bueno, ese día es un tema de Carlos de Aguilar, ¿no? Él me ha escogido porque dice que, como digo, ya me había hecho alguna entrevista y había visto mi casa, se había impresionado alguna vez viendo los trabajos que hacíamos. Y un día, bueno, yo recuerdo, estaba en una misa porque mi hija, como usted pudo haber visto ese día, mi hija es cantante. Así como no. Sí, entonces estábamos, mi hija canta en una iglesia aquí los domingos y entonces después de la misa él llegó y nos pusimos un poco a conversar. Muy bien. ¿Qué es lo que cuenta este cortometraje? ¿Cuál es el argumento? Porque de lo que veíamos es como una historia que se plasma de un niño inquieto que luego aprende a tallar, más o menos es así. Sí, bueno, lo que es la trama de esto, pues ya es cosa de Carlos, ¿no? Porque él ideó todo eso para poder cumplir también los requisitos que pedía la tesis y un poco de cosas que... Porque él me hacía ver algún trabajo de otras personas que hicieron en esa universidad, entonces en base a eso él montó su libreto y fuimos haciendo lo que le pedía la universidad, pero en realidad en este caso se trató de hacer el Cristo, de cómo es el proceso de hacer el Cristo. En eso ya él hizo sus tramas, que Claro. íbamos a la iglesia, que paseábamos por San Antonio, un poco de cosas, ¿no? Pero la idea era que la gente viera cómo
como de un palo cuadrado hacemos un Cristo, como decir, alguien decía que le quitamos lo que está sobrando y al final aparece el Cristo. Antes de proyectar un poco el cortometraje, Jorge Luis, una síntesis de su vida. ¿Quién es Jorge Luis Villalba? Porque como este programa ven en el mundo, mucha gente que está en Europa, en España, quieren saber quién es Jorge Luis Villalba. Sí, bueno, pues soy una persona que nació en nuestro pueblo, San Antonio de Ibarra. Y bueno, soy ibarreño, ¿no? Pero porque venimos de nacer acá, pero en realidad toda la vida he vivido en San Antonio, soy de San Antonio. Y entonces, desde niño yo tenía, bueno, un niño sabe que lo que quiere es jugar en la calle, cosas en nuestras épocas que se podía pasar en las calles jugando. Pero mi madre me mandaba a aprender el oficio con mi tío. Yo tenía un tío mío que era escultor. Pero mi tío tenía, como decir, tenía el don le gustaba enseñar. Y era un motivador especial, porque nos decía, oye, qué lindo, qué bueno que eres, y nos animaba, ¿no? Entonces a mí me iba gustando. Y yo cuando estábamos en 14, 15 años, ya me fugaba del colegio y me iba a trabajar. Se jugaba de clases y se iba a hacer tallados. Me iba a trabajar, eso me gustaba a mí. Entonces, pero bueno, mis papás tenían otros planes. Ellos querían que yo estudie, que me vaya a Quito. Que vaya a la universidad. Y cosas así. Pero pues la vida ya estaba marcada y cuando yo tenía, ¿qué sería? 18, 20 años, hubo un concurso en San Antonio de escultura que ha sido el más importante que ha habido hasta hoy. ¿Ya? Entonces yo gané ese concurso. Pues y ahí, cuando gané ese concurso, empecé a recibir pedidos, no propuestas. Recuerdo un señor me decía, bueno, ahora veo a la Virgen de Quito ahí, que debe haber comprado en San Antonio, doctor. Me decía, yo quiero 4 vírgenes de Quito por semana. Pero eso era imposible, porque yo solito, yo era joven, inquieto. Pero ya podía tallar una Virgen de Quito a esa edad. Claro, no, yo ya a los 15 años ya era escultor completo. O sea, no completo, pero ya sabía. Ya dominaba el oficio. De hecho, a los 15 años, yo estuve con mi tío desde los 10 años hasta los 15 años. Ya. A los 15 ya no quise volver donde mi tío y me puse a trabajar solo en mi casa. Entonces las esculturas que hice para ese concurso, así yo ya trabajaba solo, o sea, yo ya... Y en ese tiempo pagaban bien, me imagino. Bueno, como siempre ha sido eso. Sí, lo que pasa es que yo me he dado cuenta en la vida que tengo un pequeño problema, un inconveniente que es como que no me gusta mucho que me enseñen, y entonces por eso debe ser que me salí de donde mi tío. Entonces yo ya aprendí lo básico, pero después como que no me gustaba que me corrijan. Y yo cuando hacía una escultura, para mí estaba casi acabada, entonces mi tío venía y le decía, mis primos todos eran mayores que mí, eran escultores que sabían más que mí, obviamente. Entonces me decían, me cogían y me daban como desbastando de nuevo. Entonces yo decía, pero sí, ya estaba acabada. Y entonces eso en el fondo es como que no me gustaba. Y después, claro, mi tío tenía obviamente toda la razón del mundo. Pero también había cosas que, por ejemplo, en esa época no nos permitían hacer caras. O sea, mi tío me daba haciendo las caras. Pero yo quería hacer las caras y entonces no, decías que no es de poder y hacía él. Entonces, después yo cogí y me fui a la casa y hacía solo las esculturas. Claro que me salían mal y todo, pero... en ese proceso fuimos aprendiendo un poco más rápido de la cuenta, más de los que iban a la par conmigo en el oficio. Y cuando le pedían las vírgenes de Quito, tallaba, entregaba, usted dijo, no, aquí está más práctico que estar estudiando, se gana dinero, por aquí es la cosa. Claro, es que ya es un tema, el hecho de coger dinero, pues sí es un tema... ya se acostumbró. Claro, yo por decirle algo, al 6º curso del colegio yo ya iba en carro propio. Fruto de los... Claro, mis papás no querían que yo tenga carro. Obviamente, imagínense un jovencito ahí. Claro. Pero ya era mi dinero, entonces yo me iba bien y yo ya tenía dinero, entonces... De hecho, pues, igualmente me mandaron a estudiar a Quito, pero yo ya tenía carro, entonces me iba a Quito en carro. ¿Ah, sí? Sí, pero en una de esas idas a Quito, en Otavalo, se me rompió la caja de cambios de mi camioneta. Entonces a papá le dije, vea, yo, si me da para arreglar la casa, sigo estudiando. Me voy. Pero ya mi papá tampoco tenía dinero, que digamos. Entonces, ya me regresé, ya me quedé aquí. Pero es que a mí no me gustaba estudiar, la verdad, y
Su yo mundo era el soñaba, tallado. sí, me gustaba, sí, a mí la verdad me gustaba. Y Entonces, cuando ya fue usted tomando uso de razón del tallado, ¿hubo algún maestro, tallador, escultor que le inspiró? bueno, como le digo, nosotros, donde mi tío era una buena escuela, mi tía tenía bastantes operarios. Ya. Entonces, yo tenía un primo que era un genio, o sea, mi primo se llama Rubén Terán, es profesor de la Universidad San Francisco de Artes ahora. Ah, ya. Pues él era como nuestra inspiración, o sea, nosotros tratábamos de emularle siempre a Rubén, entonces... Ujú. Antes de ver este cortometraje, Jorge Luis Villalba ha trascendido las fronteras patrias. Sus obras son muy valoradas. ¿Dónde nomás están? Mencionemos dónde han ido, se exhiben actualmente sus tallados. Sí, bueno, es un poco difícil esa pregunta porque todas las meses enviamos a todas partes del mundo. O sea, yo tengo esculturas ¿qué le diré? En África, en Asia, por decir los más... Ya. Luego en Europa todas las semanas mandamos a Colombia. ¿Y los más Chile, representativos que usted recuerde dónde están? Bueno, un tiempo nosotros trabajamos muchísimos años solo para España. Entonces tengo obras en grandes catedrales. Tenemos retablos de 15 metros de altura, por decir algo, con 30 esculturas tamaño natural, todo pan de oro, trabajo de todo un pueblo. ¿Sabes? Y en esa época tenía 60 trabajadores, imagínense, 60 trabajadores ¿Sí? que exportábamos todos los meses contenedores y cosas a España. Entonces invadimos España un tiempo con nuestros trabajos. Estos Cristos especiales de la escultura religiosa suya, ¿dónde han estado? Me parece que hay una en el Vaticano, ¿o no? Sí, tenemos, bueno, al Papa le han regalado varias veces esculturas mías. ¿Ya? Bueno, yo cuando él vino acá hicimos un Cristo que lo tengo ahora en mi casa, que hicimos para regalarlo, pero por alguna extraña razón no se pudo darle, pero pues la noticia se dio que yo le iba a regalar. Salió la noticia en todo el país, pero y el día del día pues algo pasó y ya no le pudimos entregar. Muy bien, vamos entonces a mirar, ¿está listo el video? Un poco del cortometraje película Esculpiendo Fe. Vamos a rodar y luego volvemos para comentar. Atención, por favor. Patrimonio cultural del Ecuador. Muy contentos de haber nacido en este pueblo maravilloso, que gracias a eso es que estamos en esta profesión, porque pues aquí ya se nace con esto, no se nace viendo que el vecino hace una escultura, que el tío hace otra, y entonces en todas partes que uno llega y ve arte, entonces desde niño se aprende a valorar eso, y quizás por eso es que nosotros pues de alguna manera desde niños fuimos incentivados a esto. Soy Jorge Luis Villalba, escultor de San Antonio de Ibarra, pueblo de arte en el que nos dedicamos casi la mayoría de personas a lo que es la talla de madera. En este caso nosotros hacemos escultura religiosa, que es nuestro fuerte, ¿no? Y podemos fabricar todo lo que es del arte religioso, todo lo que requieren las iglesias. Nosotros tomamos la idea principal, lo importante es primero tener la idea de lo que se va a hacer, ¿no es cierto? Una vez con la idea, y en este caso con una foto del movimiento general, hay veces que yo hago algún boceto en plastilina, así como pero general, o sea, como un muñequito así sin sentido, pero que se pueda ver el movimiento, que nos quede bonito, ¿no? Y entonces, a partir de eso ya tomamos la madera y empezamos a trazar lo que va a ser la escultura. En este caso, para trazar la escultura, primero lo hacemos a través de proporciones, que la proporción general que utilizamos nosotros es la cabeza o la cara. Entonces con un compás trazamos y hacemos pequeños trazos, que no nos sirven mucho porque al final cuando ya levantamos la madera, pues ya se van esos trazos, ¿no? Pero sí nos sirven para empezar y saber cómo tenemos que ir sacando la madera que está en exceso, porque pues, se dice que la escultura ya está dentro, ¿no? O sea, entonces tratamos de sacar lo que está estorbando ahí para que la escultura vaya apareciendo. Los inicios de la escultura en San Antonio de Ibarra se remontan a 1884, porque Daniel Reyes en esa época tenía 20 años y resulta que pasa un hecho que cambia la historia del arte quiteño, que es la muerte del último gran maestro de Quito en 1883. José Domingo Carrillo era el gran maestro que estaba
auspiciado por el Estado en esa época, ¿no? Para enseñar a talentos de provincias y del Ecuador. Y entonces es así que Daniel Reyes fue a aprender escultura desde muy joven en Quito. Pero cuando muere José Domingo Carrillo, Quito se queda sin el maestro que tenían. Entonces averiguan y pues se dan cuenta que Daniel Reyes era el mejor alumno que tenía Carrillo. Entonces recurren acá a San Antonio a buscarle, porque él a la muerte de Carrillo se viene a San Antonio, pero él ya aprendió lo más importante del oficio. Entonces, en esa época, en 1884, el Estado decide apoyar a Daniel Reyes para la creación de una escuela de artes de lo que sería escultura religiosa, ¿no? Entonces, esos son nuestros inicios y desde ahí pues hemos tomado la posta de lo que es la escuela quiteña, nos hemos apoderado de la escuela quiteña. Entonces se podría decir que nosotros somos la representación de la escuela quiteña, pero en San Antonio, gracias a nuestro pionero, don Daniel Reyes, que también tuvo la certeza de llevarle al hermano de él, Luis Reyes, a aprender pintura. Entonces, cuando regresaron, el uno puso el taller de escultura y el otro también enseñaba pintura, donde han salido grandísimos maestros también de la pintura, ¿no? En esa época, Daniel Reyes enseñó a varias personas de la población, entre ellos un sobrino de él que se llamaba Mariano Reyes. Bueno, y después cada uno ya fue formando su taller y entonces es así que se quedó la escultura para siempre. Y de hecho, pues siempre la tradición de la escuela quiteña mismo, ella era escultura religiosa. Y entonces al ser lo que más se puede vender, es decir, lo que más pide la gente, creo que es lo que domina aquí en San Antonio también el arte religioso, ¿no? Desde esa época hasta hoy, eso no ha cambiado. Se podría decir que desde niño yo ya empecé el gusto por la talla de la madera, porque pues como usted recordará antes, a las madres no les gustaba que estemos debajo, siempre nos trataban de inculcar a algo, ¿no? Entonces es así que mi madre en vacaciones me mandaba a aprender donde mi tío. Desde que yo tengo 10 años estuve con mi tío hasta que yo tuve 15 años, es decir, en esos 5 años recuerdo que yo me salía del colegio incluso me fugaba del colegio y me iba a trabajar, porque pues, me gustaba. Y también ya cogía dinero desde pequeño, entonces ya para mí era bueno porque hacer lo que a uno le gusta y encima pues poder vender ya era un incentivo para mí. Cuando me vine a trabajar solo, la idea era hacer esculturas más que nada para yo aprender solo a hacer caras y cosas, ¿no? Pero después también las vendía y entonces me motivaba un poco para hacer, pero en realidad era solo un hobby porque pues desde el inicio no estaba esto como para tomarle como profesión, porque de hecho mis padres ni siquiera me quisieron poner en Daniel Reyes, me pusieron a estudiar en Ibarra porque querían que yo vaya a estudiar alguna carrera en Quito, en la universidad y cosas así. Entonces yo en realidad pues lo hacía porque me gustaba y porque, bueno, y aprendí, como digo, fue una cosa muy bonita porque tal vez mi tío nos dejó sembrando esa semilla de amor por lo que hacíamos, por la escultura, porque nos decía que la escultura es lo más lindo que hay. Y en realidad nos hizo enamorar de esto, lo que es ahora mi profesión, ¿no? Pero en ese tiempo, como digo, era un hobby que me gustaba hacer y que yo lo llevaba a cabo en las tardes o en vacaciones. Y siempre tratando de aprender más que nada, porque no era como para tomarla como profesión. Pero luego quizás hubo un tema especial que cambió esta forma de ver, porque cuando yo tenía más o menos unos 20 años, se hizo el primer concurso importante de escultura que ha habido en San Antonio de Ibarra. Entonces, yo hacía, cuando era joven, cuando tenía 15, 16 años, hacía miniaturas. Y pues mi mamá me compraba y no las vendió nunca, las guardó. Entonces yo pude presentar esas obras en esa exposición y fueron la sensación del evento. Entonces gané el primer lugar en ese concurso de escultura y eso ya pues cambió la vida porque recibí contratos, recibí pedidos de hacer trabajos ya en serie, ¿no? O sea, como decir, hubo un señor de Quito que me encargó 4 vírgenes de Quito que haga por semana. Entonces obviamente eso no lo podía hacer solo.
y entonces tuve que ver gente que me ayude. Entonces cuando yo tenía 20, 21 años ya tuve que ver gente que me ayude. O sea, tenía 3 personas que trabajaban para mí. Pues y así fue como se fue formando mi taller, ¿no? O sea, pero como digo, fue ese evento que hubo en esa época cuando yo tenía, no sé, 21, 22 años, lo que cambió todo, ¿no? Porque cuando ya recibí ese pedido grande ya tuve que dedicarme por completo y como me iba bien, o sea, vendía bien, cobraba bien, entonces pues ya vimos que esto era lo mío y ya el rato que ya tenía personas que dependían de mí también ya me tuve que dedicar más, ¿no? Pues, y así fue que el comienzo, pero después llegué a tener hasta 60 trabajadores. Alguna vez que hacíamos trabajos para España llegué a tener hasta 60. Entonces fue el inicio sin querer, pues, y llegamos a hacer el taller más grande que ha habido en San Antonio siempre. Después del desbaste viene lo que es la forjada, forjar. Entonces significa que en la forjada ya tenemos que dejar definiendo todos los detalles generales de lo que va a ser la escultura. Entonces una vez que ya está formado todos los detalles generales, por decir algo, si estuviéramos aquí haciendo, ya tiene que estar las arrugas definidas, la cara ya formada. Llegó un momento en que me dediqué a hacer réplicas de los Cristos de los grandes maestros de la escuela quiteña. Bueno, no solo quiteña, no, del arte ecuatoriano. Entonces, en esa época no había internet, no teníamos los celulares con cámaras y no había la información que existe ahora. Entonces nosotros para ver una obra original teníamos que ir a los museos. Entonces yo me pasaba días y horas enteras en los museos viendo cómo hicieron tal cosa los escultores, por ejemplo, cómo hacía el pie Pampite o Caspicara. Después me fijé mucho en un escultor cuencano que se llamaba José Miguel Vélez. Entonces yo llegué a hacer réplicas de todos estos grandes maestros y como digo, para eso tuve que ir mucho a los museos. Hacer réplicas de los grandes maestros de la escultura para mí fue un aprendizaje muy importante. Pero cuando yo vi que ya podía hacer réplicas de casi todos los grandes maestros, pues ya la motivación cambió, ya no me gustaba hacer réplicas. Entonces dije, es hora de hacer mis propios Cristos en vez de hacer una creación de Cristos creados por mí. Entonces usted entenderá que desde Cristo acá ha pasado como 2000 años y todo el mundo, o sea, ha habido muchísimas obras de pinturas, de esculturas de Jesús. Entonces tratar de hacer algo diferente que sea como creación de uno es bastante complicado porque ya ha habido tantos Cristos, tantos modelos. Entonces yo opté por hacer cosas, ¿cómo decir?, más realistas, ¿no? Amarrarme en la cruz yo mismo, tal vez fingiendo que Jesús está muerto, ¿no?, en la cruz, o sea, tratando de hacer lo más real posible. Entonces es así que mis Cristos tienen un realismo especial que los hacen diferentes, como usted dice, y hemos tenido la suerte de que nuestros Cristos han entrado muy bien al mercado y pues puedo decir que están en muchísimas partes del mundo. Y nosotros hemos tenido la suerte de representar al país en muchísimos eventos. De hecho, pues yo hago esculturas y la mayoría de esculturas que las hago las enviamos fuera del país. O sea, yo creo que el 80-90% de lo que hacemos son para enviar afuera, ¿no? Entonces como así nuestro pueblo, nuestras obras están repartidas por todo el mundo. Yo creo que no hay ningún continente en el que yo no tenga obras. Bueno, habría que comentar que algún tiempo me dediqué solo a trabajar para España. Entonces tenemos grandísimas obras en España que están en grandes catedrales. Por ejemplo, tengo 3 retablos como de 15 metros de altura en España, que están en catedrales de los años 1500, de los años de 1600. Entonces son obras muy importantes que hemos podido dejar en el mundo, ¿no? Bueno, parte del documental Esculpiendo Fe, cortometraje de Carlos Aguilar sobre el arte del tallado del maestro Jorge Luis Villalba. Nosotros después del programa vamos a dejar el documental subido en la página para que lo puedan ver completo. Lo mismo en nuestro canal de YouTube podrán verlo en forma completa. Es hermoso, como ustedes vieron,
un documental muy bien hecho que nos deja un mensaje grandioso. Jorge Luis, hablemos de cuál ha sido la obra más grande que usted ha realizado y a dónde están llegando en la actualidad sus obras, de dónde llegan pedidos. Sí, bueno, esa respuesta de la escultura más grande está como un poco... Hay varias. Un poco difícil de contestar porque escultura así grande, pues es como decir, este mismo Cristo que estábamos haciendo ahora en el documental, hice un Cristo de 3,5 metros, que es grandísimo, y la cruz era de 7 metros. Ese está en la catedral más grande de Colombia y de Sudamérica, que está en Valledupar. Una catedral para 7, 9 mil personas. Entonces, como escultura, esa es la escultura más grande, pero en cambio, obras he hecho, por ejemplo, tengo como 3 retablos que hemos hecho para España que son de 15 metros de altura. Entonces, 15 metros por 10 metros de altura, sí, cosas inmensas. Claro. Uno de esos retablos tenía como 30 esculturas tamaño natural. Entonces, todo un pueblo trabajando todo eso, porque, como digo, en esa época que trabajaba para España, yo tenía 60 trabajadores, entonces... Era bueno para la economía del pueblo también, claro. Porque imagínense todo un pueblo trabajando cosas así, estábamos siempre la gente ocupada, entonces era bueno, ¿no? Ahora, como usted verá, San Antonio está totalmente... O sea, si usted iba hace 15 años a San Antonio, veía todo almacenes de madera. ¿Cómo no? Ahora ya ni la mitad. Muy pocos. Sí. ¿Y la madera de cedro todavía hay? Porque esta es la madera noble para el tallado. Sí, todavía nos llega madera, sí. Hemos tenido problemas políticos que nos han perjudicado en esos temas, pero la madera todavía existe. Lo que pasa es que no hay políticas de Estado para resembrar, para plantar, porque lastimosamente aquí solo es prohibir y no dan la alternativa. Y lo que se requería era que nosotros proponíamos era que nos den permiso, pero la persona que corte un árbol siembre 20, por ejemplo. Claro. Pero como no hay políticas aquí todo se hace del rato nomás. Entonces, ¿cuánto cuesta un tallado? Una imagen religiosa de unos 30 centímetros, más o menos, ¿qué costo tiene? Es que todo depende. Nosotros tenemos, como para ponerle un ejemplo más práctico, un Cristo de 70 centímetros, por ejemplo, yo puedo vender en $2,000 o puedo vender en $200. ¿De qué depende? Depende de la calidad. Por ejemplo, el de 2,000 no es que le cobro 2,000 porque sí, es porque en el de 2,000 me he demorado 5 veces más que en el otro. Ya. O sea, tiene más detalle, tiene más cosas, es diferente, ¿no? ¿Y qué es lo que debemos valorar en un tallado? ¿Los detalles que sean exactos, la originalidad, o qué es lo que hay que apreciar para darle el valor intrínseco a esa obra? Bueno, en realidad es todo, ¿no? Es que hay obras que... es que en este tema es un poco complicado, ¿no? Como le digo, el gusto de las personas también ya viene a juego. Hay personas que les gusta todo bien acabado, hay otras personas que les gusta lo moderno, otras personas que les gusta que esté rústico, etcétera. O sea, pero siempre una cosa bien hecha será valorada, o sea, como sea que esté hecha. ¿Hasta qué edad aspira a tallar Jorge Luis Villalba? Sí, no sé, pues vamos viendo ahí en el camino cómo nos va tratando la vida y hasta que se pueda, pues siempre para uno es una pasión tallar, es un gusto ¿Y alguno de sus hijos le gusta el tallado? ¿Ha sacado esa creatividad? Bueno, yo tengo hijas, nomás no tengo hijos, entonces ya mis hijas están en otra cosa. ¿No les gusta? O sea... Ellos entienden, como decía en el documental, el nacer en San Antonio es diferente, o sea, porque nos criamos con esculturas, entonces si usted habla con ellas de escultura entienden porque están viendo todos los días. Pero ya no quieren tallar. Claro, es que desde la perspectiva nuestra, pues sí, ya se fueron a estudiar, la una es economista, mi otra hija, como decimos, mi hija pequeña que usted le conoció. Sí, va a ser una decimos, artista. Ella es la artista de la casa porque, pues... ¿Y a dónde va San Antonio, Jorge? ¿A dónde va San Antonio con esta declive en la venta de los tallados? Incluso ya mucha gente ya no está tallando. ¿Cómo le ve? ¿A dónde va San Antonio y qué hay que hacer para recuperar esa opulencia, esa gran historia que tuvo en buenos años San Antonio de Ibarra?
Sí, pues esa es una buena pregunta, aquí a dónde va San Antonio, porque si uno mira San Antonio cada vez hay menos artesanos que se dedican a esto. Y en realidad siempre en estas cosas lo que funciona es el tema económico. Por ejemplo, cuando teníamos el Sucre y estábamos, en esa época estábamos invadidos de colombianos, pero venían turistas a comprarnos, o sea, era buenísimo. Así era. Entonces todo el mundo quería dedicarse a esto, porque era bueno. Entonces, usted sabe que cuando hay bonanza, todo el mundo quiere estar en eso. Y en esa época era muy bueno y teníamos muchísimo trabajo. De hecho, desde el punto de vista mío, desde la experiencia mía, que es muy diferente a la del pueblo en general, porque si usted habla con cualquier persona del pueblo se queja de que no tiene trabajo. Pero, como digo, y mi tema es diferente, yo tengo mucho trabajo, entonces... Pero cuando tiene obras grandes, invita a los talladores a que participen, les da trabajo también. Claro, es que nosotros cuando tenemos más obras, igual salimos a buscar trabajadores que nos ayuden. ¿Y todavía hay o ya no hay quien talle? Sí, ahora la verdad ha disminuido muchísimo. Como le decía, en la época que yo tenía 60 trabajadores, iba a un pueblo que es Santo Domingo, ahí, de Tanguarín, ahí cerca de Tanguarín. Todo el mundo tallaba. En cambio ahora si usted va a buscar a los talladores, ya son ahora guardias, son policías, dejaron el mecánicos, arte. o lo que sea, o están de albañiles, porque tienen que buscarse la vida, porque en realidad ahorita no hay demanda, o sea, el turismo no viene, no. Desde mi perspectiva sí es falta de aplicaciones la política no le mete ganas a San Antonio porque... O sea, en la política el arte como que no existe, no hay políticas públicas para conservar y desarrollar. Claro, es que nosotros estamos invisibilizados. Por ejemplo, en el mundo no nos conocen como pueblo que somos. O sea, porque nuestro pueblo en esta parte del mundo somos el único pueblo que se dedica a esto en esta parte del mundo. Porque, bueno, como alguna vez tuve que ir a China, allá sí hay pueblos, ciudades enteras que se dedican, así como San Antonio, a esto. O sea, allá la cultura en Asia la cultura es grandísima, la talla de madera. O sea que la declaratoria de pueblo mágico no ha incidido en nada para mejorar la situación. Es que es como un título que yo le puedo dar a usted, pero no sirve de nada. Si, claro. Si le doy un título, le digo, vea, con este título usted va a poder trabajar, y le ofrezco trabajo, es otra cosa. Pero es que no ha servido absolutamente de nada, porque no viene acompañado de otras políticas. Yo le voy a poner un ejemplo. La primera vez que tuve la oportunidad de salir a representar al Ecuador en estos temas de artesanía, de escultura, me encontré en el aeropuerto porque íbamos escultores un escultor por país de varios países del mundo. En esa vez estábamos como 65 países del mundo en China. Pero ya, por decirle algo, en el aeropuerto con los que podíamos conversar, los de habla hispana, los sudamericanos en general, ellos, en la primera contacto que tuve con ellos contaban sus experiencias y decían, es que a mí, por ejemplo, el chileno, el peruano, etcétera, sí, que el gobierno de ellos les mandaba a exposiciones a otros países. Les financiaba que viajen. Claro, entonces, por ejemplo, los peruanos iban indicando lo que es el Cusco. Ya. Y, es que yo hice exposición en Estados Unidos, que yo hice exposición en Chile, es que yo, etcétera, etcétera. Y así el brasileño, y así, etcétera. Y decía, y nosotros que en verdad, nosotros que San Antonio tiene la cultura de esto, porque usted entenderá que en Chile no hay escultores, en Uruguay no hay escultores, en Argentina no hay escultores, pero ellos estaban promocionados, o sea, el Estado los promocionaba. Entonces, claro, yo alguna vez me invitó fuimos de paseo al Cusco, y la señora estaba de gira, la señora que nos prestó la casa, estaba de gira porque ella estaba en exposiciones pagadas por el gobierno. Pero nosotros nunca nadie de San Antonio hemos salido a mostrar lo que es San Antonio en el mundo. Qué dolorosa Entonces, realidad. cuando le comentaba, la primera vez que tuve esta experiencia que nos encontramos en el aeropuerto en China, ellos hablaban de, es que yo esto, otro. Decía, pero sí, yo soy de San Antonio. Es como decir, San Antonio es potencia, porque yo exporto a Chile. Nosotros no vamos a exportar una escultura de Chile. Claro. Entonces, sí decía, pero si yo exporto a Chile, si yo exporto a Argentina, si yo exporto a Colombia, ¿cómo ellos sí están promocionando la escultura que no tienen? Claro. Y nosotros que somos la potencia, Los productores. estamos escondidos. O sea,
Entonces, yo veía que todos los escultores tenían más recorrido que mí. Claro. Y yo decía, pero ¿y qué pasa aquí? Y ellos no sabían que Ecuador somos... El colombiano había venido a aprender acá. El brasileño había visto mi página y decía, yo sí te conozco, pero los demás no. Entonces yo decía, pero si nosotros somos los que tenemos ya 100 años más de tradición. Entonces yo lo que hice, esa vez cogí el celular y mostré la escultura que yo llevaba. Entonces los demás se quedaron asustados porque mi escultura era años luz superior a la de las demás. Entonces ese rato ellos decían, pero, o sea, se sintieron como mal. Entonces ese rato yo les decía, lo que pasa es que yo vengo de un pueblo de 130 años de tradición. Claro. Y yo les decía, en mi pueblo todo el mundo hace esculturas como yo. Qué bien. El tiempo se nos ha ido rápido, pero bueno, hay una llamada, Jorge Luis Villalba, sus historias, su documental. No hay políticas públicas para impulsar el tallado e impulsar el trabajo de los talladores. Y como esto, tantos otros aspectos que están olvidados en el gobierno y en los gobiernos de turno. Discusiones políticas, pero políticas públicas para realzar los valores, nos quedan debiendo. Hay una llamada, buenos días. Sí, buenos días, abogado. Hablando sobre el tema, vea, por ejemplo, yo vivo en Ibarra y yo necesitaba o necesito hasta ahora hacer una puerta tallada. No sé, busqué en San Antonio y no me dieron ninguna razón, me fui a preguntar, vi unos muebles ahí tallados, pero no pude encontrarle a un maestro que yo salió en La Verdad, imagínense, en el tiempo que había el diario La Verdad, y vi una foto de una puerta tallada y no me supieron dar razón. Entonces no tienen información hasta para los mismos foráneos de aquí, o sea, perdón, los que vivimos aquí. Entonces, ¿cómo vamos a conocer? Les falta un poco más de proyección al mundo, empezando por aquí mismo, a pesar de que el Señor, le felicito todo lo que ha hecho y lo que está haciendo y el esfuerzo que está proyectando. Yo quisiera hasta saber dónde puedo hacer una puerta para una capilla, por ejemplo. Yo no sé, tienen que programar con los presidentes del barrio o lo que sea para dar información al público aquí mismo. No se diga afuera, al extranjero. Eso es mi petición, y a ver si el Señor me da también el número del teléfono y me informa para poder, hasta ahora imagínese del diario La Verdad, ya cuántos años y no he podido hacer una puerta tallada para una capillita que tenemos. Imagínese, muy amable, muchas gracias. Y esto que acaba de pasar con la llamada está pasando en gran parte del mundo. Nadie sabe dónde está San Antonio, qué produce los tallados. Imagínense que quiere hacer una puerta para una capilla y no hay quien lo haga. ¿No hay quien haga, Jorge Luis? ¿Ya no hay los talladores? No, sí hay. ¿Sí hay? Sí. Lo que pasa es que en parte ya tiene razón. La información no hay. Por decirle algo, en la época... Es que nosotros, lo que siempre digo yo, ni siquiera tenemos una página web de San Antonio. Dios mío. En la época, al menos, el de Laureano se tuvo, y era bueno porque la gente va y ve que se enteraba, uno ¿no? ofrece talladas, el otro, ajá, otro ofrece Cristo, del otro ofrece... Porque no todos podemos hacer todo. Yo mismo, por ejemplo, en el tema de puertas no quiero hacer porque no es su fuerte. Sí, porque cada uno tiene su especialidad. Entonces yo siento que alguna vez que he hecho puertas tengo algún problema porque... las maderas nuestras, nuestro cedro no es especial para hacer puertas. Entonces yo donde no estoy seguro de lo que voy a hacer, pero debe haber otro maestro que sí puede. Pero sí hay personas, y yo le puedo recomendar a la señora personas que le pueden dar haciendo la puerta, porque además es un trabajo de carpintería. Claro. Y claro, aunque quiera talladas y lo que sea, eso ya le podemos solo poner nosotros, pero en este caso, claro, la señora, lo que yo hago cuando personas que me llaman por cosas que yo no hago. Lo que hago yo... Referirles. Les refiero. Digo, ve, el señor de acá es el que hace, toma el teléfono. Entonces así ayudamos de alguna manera. Porque uno no puede hacer todo. O sea, hay personas que dicen, vea, es que justo... Por ejemplo, esa escultura que veo acá al frente es una escultura moderna que vemos al lado del parlante. Por ejemplo, son esculturas que yo no hago. Entonces, si alguien me quiere hacer a mí eso, les digo, no, vea, sabe que el señor, he visto que ese señor hace el señor Potosí, por ejemplo. Claro. Por poner un ejemplo. Y entonces así, así vamos. Pero Dios sí hay, pero sí tiene lógica lo que la señora dice. Si ella no puede encontrar quien haga una puerta, nos pasa eso en el mundo.
¿Qué es su número telefónico, Jorge Luis? 099 Ya. 33 47 456. Perfecto. Bueno, se nos fue el tiempo. No ha importado el tiempo que nos tome porque esto no es usual, no se hace. Casi no hay este tipo de entrevistas y nos ha faltado tiempo porque queríamos proyectar entero el documental, pero va a quedar ahí para que lo puedan ver. Jorge Luis, siempre un placer conversar con usted. Le felicito por todo lo que ha hecho con su arte, de alguna manera sobrellevando la historia de San Antonio. Que Dios le bendiga y siga hasta cuando pueda haciendo esas obras maravillosas que son orgullo de todos los ecuatorianos. Su despedida de este diálogo. Muchas gracias, doctor, muy amable por la entrevista y pues a la orden. Y gracias por este espacio que ayuda a nuestra gente de San Antonio. Muy bien. Jorge Luis Villalba, un maestro escultor de fama mundial, vive en San Antonio y dedicado a él este documental Esculpiendo Fe. Cerramos el tema del día, una pausa y volvemos con ustedes. El tema del día. Noticias y acontecimientos que están a flor de piel y que requieren de su punto de vista. Inicio del espacio publicitario. ¿Te gustan las buenas ofertas? Doménica y Camila. Doménica y Camila. Ven a la nueva temporada de confecciones Doménica y Camila. Sábanas, cobijas, cobertores.